Norma Fuller es antropóloga y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2018, ella, junto a otros y otras docentes, publicaron un libro que se titula "Qué difícil es ser hombre, nuevas masculinidades en América Latina". Hoy conversamos con ella para que nos explique si realmente es difícil ser hombre en América Latina. Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan, capítulo 1. Gracias por aceptar la invitación. Tú eres la primera invitada de este programa que tiene como nombre, como título, Machos que se respetan. Y entonces la pregunta con la que yo quería comenzar era preguntarte a ti misma qué reflexión tienes o qué se te ocurre cuando tiene este título, ¿no? El programa, Machos que se respetan. Para mí me viene es la ironía, ¿no? Para Mm. mí el tema del machismo es muy irónico, ¿no? Porque justamente nunca tuvo una connotación positiva, siempre tuvo una connotación negativa e inicialmente se hizo famoso un poco para designar a cierto tipo de masculinidad en falta, digamos, o digamos más que en falta agresiva, exagerada, abusivona y que no cumple con los verdaderos mandatos de la honorabilidad masculina, ¿no? Y entonces tiene esa connotación, siempre la tuvo y fue, digamos, precisamente una de mis motivaciones, no para estudiar masculinidades, sino ya estudiando masculinidades, algo de lo que siempre me interesó fue precisamente criticar la asimilación del machismo con el hombre latinoamericano, ¿no? No decir que no existe, pero debatirla, ¿no? Porque se ha convertido, digamos, en una chapa y yo creo que el machismo existe y está bien, gracias, y no es precisamente positivo, pero no es toda la masculinidad, ¿no? Sí Ujú. puede ser un rasgo de ciertos aspectos de la masculinidad latinoamericana, pero de la masculinidad, de cualquier masculinidad también, ¿no? Ok, digamos es generalizable a otro tipo de Es masculinidad. generalizable, pero también ha servido como un vehículo para el racismo contra los hispanos o los latinos, ¿no? También. Claro. Tú publicaste pues este libro, ¿no? Qué difícil es ser hombre, nuevas masculinidades en Latinoamérica. Es un libro Ujú. interesante que además invita a la reflexión a hombres, pero en general, ¿no? A pensar las relaciones que se construyen entre hombres y otras personas. Ujú. ¿Cómo así tú comenzaste a estudiar las masculinidades? Porque haces en una introducción, tú haces una especie de genealogía, ¿no? De cómo han ido evolucionando los estudios de masculinidades. ¿Cómo así a ti te interesó trabajar este tema? Bueno, curiosamente yo empecé con el tema de las mujeres en Francia, Ok. ¿no? Donde estaba en el colectivo de mujeres latinoamericanas, feministas, y allí comencé esa línea de investigación. Originalmente trabajaba comunidades campesinas andinas. Cuando regresé al Perú, seguí entonces con la línea de investigación en mujeres y me interesaba, como también estudié psicología, me interesaba la identidad femenina. Y mi primer libro fue ese, ¿no? Dilemas de la feminidad. Cuando Ujú. estaba haciendo esta investigación encontré que eran identidades muy simétricas, que una suponía la otra. Para completar esta investigación de feminidad, empecé a entrevistar hombres, pero Mm. para tener una visión más completa. Entonces, mi interés eran las mujeres y sigue siendo la Claro. liberación femenina, pero empecé con esto, pero como los tiempos son muy cortos, cuando te plantean una investigación, publiqué primero dilemas y luego publiqué a su mellizo, identidades masculinas. Ajá. Y cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado sobre ese tema, me convocaron para una investigación a nivel latinoamericano, Colombia, Perú, Chile, coordinada por Teresa Valdés, Mm. Flaxo, Chile en ese momento, y entonces hicimos esas tres investigaciones grandes. Colombia, Chile, Perú, y de ahí seguí, ¿no? Ok. Aunque he hecho otras cosas, no toda mi vida he hecho Claro. masculinidades, No, ¿no? Esa es un poco la historia. ¿Cuál es la diferencia? Que estas investigaciones no vienen de men's studies, ¿no? ok. De estudios de masculinidad que son paralelos, que son muy interesantes y con los que siempre dialogamos. Incluso el primer libro de Tere y Pepe Olavarría reúne trabajos de Kaufman, de Kimmel. Nosotros hacemos estudios de género, que cuando yo estudiaba mujeres consideraba que para entenderlas necesitaba incluir a los hombres, digamos, ¿no? Claro.
Claro, es interesante la paradoja, ¿no? Tú entrabas a estudiar, estabas haciendo una investigación sobre mujeres y terminaste encontrando un sujeto de estudio que eran los hombres, que te Sí, parecía también atractivo, y al final sí, terminas haciendo estas dos publicaciones y ya luego te lanzas de lleno, digamos, en este campo a exacto. explorar, ¿no? Y Sí. justamente ahí venía una segunda pregunta. ¿Cómo es esto de tú has mencionado que esto no se parece a los men's studies, entonces, ¿cuáles son estas diferencias? ¿Los men's studies son estudios sobre hombres nada más? ¿Las No, mira, masculinidades? hay muchos men's studies. Hay desde el men's study que quieren recuperar la verdadera masculinidad, como Robert Bly, por ejemplo, y otros men's studies que dialogan con el feminismo, ¿no? Ok. Como el caso de Kaufman, de Kimmel, de Seidler. Y lo que sucede es que y dialogan y siempre hemos dialogado. Lo que sucede es que no tienen una teoría sobre relaciones de género, no Sí. vienen de la teoría de relaciones de género, sino de los estudios de masculinidad, lo cual no quiere decir que no leamos uno hasta el otro, no nos retroalimentemos. Por ejemplo, Robert Commel sí viene más, si bien hace masculinidades, viene específicamente de teoría de género, ¿no? Ujú. Claro, ¿No? Plantea claro. así. Pero no son excluyentes para nada, siempre dialogamos. Claro, te lo pregunto justamente porque el tema del feminismo y el tema de los estudios de género, en los últimos años, también con la movilización social que han habido en América Latina, en distintos países, se ha vuelto un tema pues que está en la coyuntura, digamos. Claro. Lamentablemente no hay los resultados que uno esperaría, pero al menos se está debatiendo un poco más, podríamos decir. Y entonces sale esta pregunta de por qué entonces vamos a seguir estudiando a los hombres si más bien la teoría de género plantea o pareciera plantear que hay que darle la voz a las mujeres. ¿Qué responderías tú desde tus reflexiones, por ejemplo? Mira, para mí, desde el inicio, acuérdate que yo estudio psicología también, la identidad es relacional, ¿Qué? siempre es relacional. Si vamos a hablar de feminidad, toda identidad es relacional, desde nuestro punto de partida. Y el género es un sistema de relaciones. ¿No es cierto? Justamente trata de liberarse de la idea de que deriva directamente, aunque por supuesto tiene relación, ¿no? De la biología, Claro. que es un entramado, ¿no? Eso sería la idea inicial. Entonces, no se puede entender ni la feminidad, ni la masculinidad, ni las diferentes posiciones respecto al género, sino en relación a. Perfecto, claro. Entonces, digamos, estudiar los derechos de las mujeres, estudiar la violencia contra la mujer, implica también, pues, ver la relación, ¿no? que hay entre hombres y es ahí donde también surge un interés por estudiar qué es esta persona que se convierte una persona agresora, etcétera. Y justamente el libro que ustedes han publicado en el 2018 con el Fondo Editorial de la Universidad Católica en Perú, título dice, qué difícil es ser hombre, nuevas masculinidades, ¿no? Y entonces uno se pregunta en qué momento se creó algo nuevo y en qué momento dejó de ser, o sea, cuáles son las viejas masculinidades y cuáles son las nuevas y dónde me sitúo yo en tanto que hombre, ¿no? También es una pregunta que algunos se harán. Ya, esa es una excelente pregunta. Yo sigo considerando, a diferencia, por ejemplo, de algunas ideas de los Men's Study que hablan de una crisis de la masculinidad, yo pienso que la masculinidad es problemática en sí, en cualquiera de sus versiones, porque es muy abarcadora y porque se le pide a los varones ser responsables, ser viriles, ser fuertes, ser románticos, y entonces contradictoria en sí. Obviamente, puede tener crisis, ¿no es Ujú. cierto? Claro que sí, porque está dentro de un sistema social. Y entonces, por ejemplo, si hay ahora una crisis de desempleo como la que va a haber, va a incidir en el papel de los hombres y también de las mujeres, obviamente, ¿no? Pero yo pienso que la masculinidad es difícil, esa es mi teoría, digamos que es difícil en sí porque implica demandas que pueden ser contradictorias. O sea, las demandas de la virilidad, digo yo, por ejemplo, la del estereotipo del macho,
que te piden ser fuerte, viril, que aquí no, a mí no me manda nadie, etcétera, etcétera, se contraponen a otras demandas enormemente importantes como ser honorable, ser responsable, ser un padre protector, digamos, y hay momentos en que pueden conciliarse y otras en que no. Los hombres viven esas contradicciones, ¿no es cierto? La masculinidad está asociada a la santidad, por ejemplo, a lo sagrado, a la creatividad, ¿no? Pero también está asociada a la guerra, a la destrucción, ¿no? Entonces, Ujú. es como un caleidoscopio que no llega a ser figuras muy articuladas, ¿no? Claro, es decir, entonces recae en una serie de cargas, de mandatos, también sobre la construcción de la masculinidad, de las identidades de los hombres. Exacto. Pienso que es más contradictoria que la tradicionalmente femenina, ¿no? La Ok. tradicionalmente femenina que te encierra en esfera doméstica y entonces te exige ser buena, entonces ya puede ser un poco más coherente. La masculina tiene que transitar entre la casa, la calle, proveedor, ser vivo, ser agresivo, todas esas son cualidades que están asociadas a la masculinidad, pero yo pienso que nunca han estado bien articuladas, que no pueden estar bien articuladas. Ok, y entonces, ¿cuáles serían estas diferencias explícitas entre nuevas y viejas, o es un debate abierto aún? Siempre va a ser un debate abierto, porque una de las características de la masculinidad, en la medida en que es una posición de prestigio y de poder, siempre va a ser cuestionada. Cuestionada por otros varones, cuestionada obviamente por las mujeres, ¿no? Ni qué decir. Claro. Nunca hemos sido ni mancas ni cojas, ¿no? Y Mm. entonces tiene una cuestión agónica, ¿no? Tiene un contenido activo de por sí, ¿no? Como todo el que tiene, todo lo que es asociado al poder. Tú Ahora, me... ¿cuáles serían las nuevas? Serían las respuestas que tienen que dar los varones a sus diferentes circunstancias. Ah, Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, Pepe Olavarría, con el que yo estoy haciendo una investigación actual, ahí tenemos todo un debate, considera que la masculinidad de los años 70 entró en crisis al romperse el modelo del varón proveedor, no el breadwinner, ¿no? Y que ujú. desaparece, las mujeres tienen que entrar al mercado de trabajo y eso produce una serie de variaciones. Mi debate con él es que en el Perú el 30% de informalidad habría Claro. que, pero lo cual no quiere decir que la tesis de Pepe esté equivocada, sino que digamos no es universal. Entonces, cada época va a tener nuevas masculinidades. Ahora, por ejemplo, es cuestionada la homofobia, que era considerada un rasgo masculino. Un Ujú. hombre tenía que ser homofóbico. Ahora se ha ampliado muchísimo el espectro de la sexualidad masculina. O sea, el nivel de tolerancia, de aceptación social también va cambiando. Va cambiando, ¿no? Va cambiando. Por ejemplo, esa idea del padre que representa la autoridad, durante todo el siglo XX se ha cuestionado esa imagen del padre, se ha pedido el padre más presente, más dialogante, y eso entonces se interpela y va cambiando. Esas serían las nuevas masculinidades actuales, serían las inclusivas, ¿no? Ok. Que aceptan otras variedades de identidades de género o de orientaciones sexuales, cosa que no era posible, digamos, no era aceptable, ¿no? No Ujú. posible, posible era, pero no era aceptable, digamos, en los años 70, digamos, o Claro, 60. y es algo que tú también exploras, me parece, en un capítulo del libro cuando analizas el cuerpo como una categoría y Claro, empiezas a hablar sobre los jóvenes que empiezan a usar los adornos. Tú los utilizas adoro. los adornos, ¿no? Como los aretes, el Exacto. piercing, incluso Y el lo hace maquillaje. ¿no? Es profeso, ¿no? No es simplemente porque el adornarse es muy característico de las culturas humanas, digamos, ¿no? Pero este adorno es un adorno que cuestiona. Lo que tú planteas ahí también es que el adorno muestra un poco esta evolución de lo que antes no era tolerado para un hombre y lo que ahora tal vez es, pero al mismo tiempo está relacionado con variables de clase, ¿no? Sí, 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 la clase ahí juega y la edad también. Por ejemplo, es aceptable que un muchacho de 20 años haga piercing, si se ponga en las cejas, si se ponga aretes. Mm. Ya en un hombre de 40, Ya no está bien visto. como que ya no tanto, ya se supone que está sentado, ¿no? Ujú. Cosas de ese tipo. También hay, la masculinidad pues va cambiando como todo va cambiando según las edades. Los Ujú. jóvenes son más cuestionadores, pero se espera que se asienten, como se dice, ¿no? Claro, justamente sobre el tema de los mandatos, Norma, hay una cifra que
que yo estaba revisando, la Organización Panamericana de Salud en el 2019 hace un informe sobre masculinidades y salud pública en América. Ya. Y dentro de las cifras, lo que ellos más resaltan es que, por ejemplo, la tasa de mortalidad de hombres jóvenes 4 a 7 veces mayor que las de mujeres, y que 1 de cada 5 hombres muere antes de los 50 años. Y una tercera, que es que la cirrosis de hígado por consumo de alcohol es 2 veces mayor que en el caso de las mujeres. Entonces, en el informe se menciona que justamente, si bien estas cifras tienen que ver con una serie de otros factores, como pueden ser la delincuencia, etcétera, estos mismos factores que puede ser el alcoholismo, los suicidios, la violencia delincuencial, están también asociados con cómo se construye la idea de ser hombre. ¿Qué piensas tú sobre este tema? En una investigación que hice, la más grande que he hecho de mediados de los 90, en 3 ciudades del Perú, fue muy amplia, encontré que habían, digamos, ciertos pasajes, no obligatorios, no son rituales como la primera comunión o el matrimonio, pero son pasajes que se espera que existan en la vida de un hombrecito, y pruebas que debe ir pasando, que están bastante especificadas. La primera ocurría, digamos, entre los 10, 11 años, y era que en algún momento tú debías pelearte con alguien, dar la cara, aceptar una pelea. Eso va a variar mucho, te dicen, yo me las arreglé para dar la cara y hacer la finta hasta el que se agarró a patadas, ¿no es cierto? Pero en algún momento tienen que dar la cara, si no van a hacer la lorna y los van a masacrar, el famoso Claro. bull. La otra prueba, yendo a lo que tú dices, es la borrachera. En un momento, entre amigos se escapan y se emborrachan o empiezan a consumir alcohol. Ese consumo de alcohol entre amigos es un poco el ser aceptado dentro de la categoría masculina, juvenil. Los jóvenes tú le vas probando que hay mucho contrapunto, si eres verdaderamente hombre o no lo eres. No, a esa edad, probar que puedes tomar te hace también ser parte de la categoría masculina, el ser aceptado. Y muchos de los relatos, porque lo que recogí son 120 relatos, narran como el momento en que se sintieron hombres, mi primera borrachera. Y entonces ahí tenía una pregunta que puse ahí, ¿cuánto te sentiste hombre? Y las respuestas eran bastante. Mi primera pelea, mi primera borrachera, mi primera relación sexual y mi primer hijo, mi primer trabajo, sueldo cuando ya pude hacer, y mi primer hijo. Eran las 5 respuestas. Y justamente corresponde a pasajes de la masculinidad, ¿no? Claro. Después estaba la otra era la iniciación sexual pública, ¿no? Entonces, que era la ida al prostíbulo, que te llevaban los amigos o un hombre mayor, generalmente amigos, y tú entrabas con la profesional, y la profesional salía y decía, un tigre. Así hubieras estado asustado o no. Y lo interesante no es que no necesariamente era tu primera relación sexual, podrías haber tenido otra iniciación, pero que esto fuera público. Esto va variando, ¿eh? Después de la crisis del SIDA, una serie de temores, también se han abierto más las posibilidades de tener relación con la eso. Y luego más tarde el trabajo, siempre me acuerdo de una cita muy linda de un cusqueño que dice que la emoción que sintió cuando él pudo pagar las cervezas. Claro. Que se sintió aceptado dentro de la categoría, pero ya no de los hombres jóvenes, sino de los hombres adultos, porque esas 3 primeras son de lo que yo llamo de la virilidad, el ser viril, el ser hombrecito. Las otras son ser un hombre responsable. Y ahí una consulta, porque también habías mencionado los matices que hay, ¿no? Digamos, ya dijimos que es importante el enfoque relacional, hemos hablado también de situar, de contextualizar, de analizar en un tiempo histórico definido, y ahora me pongo a pensar también cómo interactúa el tema de género en la construcción de la masculinidad con otros sistemas de relaciones de poder, como puede ser el racismo, por ejemplo, o el clasismo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué masculinidades hegemónicas o subordinadas existen en América Latina, en Perú? Exacto, o sea, no es que sea, digamos, una clase social, pero ciertamente los títulos de la masculinidad sí se usan para expresar diferencias raciales, diferencias de clase y diferencias de edad, pero raza y clase y etnicidad, que son temas que marcan mucho a nuestra sociedad, bueno, en todo el mundo, pero en la nuestra particularmente, la masculinidad es usada, o sea, la virilidad, por ejemplo, que está asociada con la potencia sexual y con la autoridad, no con la responsabilidad y la capacidad de proveer,
sino ser fuerte y activo sexualmente, se da y se quita, ¿no? Y se cruza con todo ese contrapunto racial que es tan común en nuestra sociedad. Entonces es bien común que se diga que el blanquito será bonito, pero no es potente, digamos. ¿Qué significa esta frase, pues? Digamos que todo ese juego con cuán potente sexualmente eres, cuán seductor, que tú puedes ser bonito, pero no eres fuerte, no eres agarrado, no, o no tienes la misma capacidad para trabajar. Entonces ahí hay todo un contrapunto entre los hombres que hacen un trabajo más manual, que exige más fuerza física, frente al trabajo intelectual que está asociado a privilegios de clase, herencia hispana que tenemos, o latina, y entonces ahí ese juego de yo soy mucho más viril porque yo soy fuerte, pues a ver, levántame tú una 20 kilos a ver si puede. Entonces el blanquito será elegante, pero no es fuerte. Ahí el tema, curiosamente, más que la potencia sexual es la fuerza, porque yo he encontrado la fuerza y la belleza. El hombre que trabaja más, el campesino, el obrero, te va a decir yo soy fuerte, soy más hombre porque soy fuerte, pero de fuerza física. Y te van a decir así, los blanquitos son bonitos, pero la belleza es más femenina, pues es más de mujer. Nosotros somos fuertes, agarrados. ¿Y qué ganan ellos asociando la belleza a lo femenino? ¿Qué significa esto? Yo creo que es una manera de elaborar la herida racial, ¿no? Perú, y no solamente en el Perú, eso se puede extender, pero digamos, hablando del Perú, hay una herida racial. Todo este racismo soterrado, que lo blanco es mejor, siendo país, digamos, generalizando racialmente indígena, en realidad, culturalmente podemos. Y entonces hay toda esa cosa muy presente, ineludible, y entonces se generan todo ese tipo de juegos por el cual se reconoce que existen jerarquías raciales, pero por otro lado se las cuestiona. Siempre ha habido un cuestionamiento. ¿Cómo no vamos a cuestionar un orden de ese tipo? Claro, entonces tú dirías que nuevamente este tema de las masculinidades interactúa y ahí es donde las valoraciones sociales van cambiando, digamos, van matizándose. No, y sirve digamos, como una manera de debatir, de cuestionar, de dialogar otros temas, ¿no? Como el tema del racismo, de las diferencias de Claro. clase, del prestigio. Entonces, no es que la masculinidad esté obviamente asociada a ella, pero en la medida en que se asocia al prestigio, sirve también para debatir esos temas. Es interesante justamente porque ahora que estábamos hablando del macho y tema de la fuerza con la belleza, estaba pensando si tal vez ahí se creó este arquetipo del macho latino, ¿no? Que es un arquetipo Claro. muy utilizado, ¿no? Exacto, es fuerte y es activo sexualmente, ¿no? Y se impone, pero Claro, se impone por su fuerza y su virilidad, su capacidad de seducir y de ser muy activo sexualmente. Características exigidas a los hombres, ser fuerte y ser activo sexualmente. No las únicas, pero son lo que yo he llamado virilidad, mientras que lo que yo llamo hombría sería más asociado a ser responsable, a ser proveedor, inclusive a ser creativo, ser generoso, porque la masculinidad no es asociada al altruismo, ¿no? El Claro. guerrero da su vida por los demás, ¿no? Y ahí otra vez entra No en es estos... simplemente fuerte, es el que está dispuesto a morir por los otros, el Claro, que ahí. se rompe los lomos trabajando para proveer para su familia. Y los hombres reclaman mucho esas cualidades. También las monopolizan y les permite exigir cierta posición de privilegio, ¿no? Yo soy el proveedor en el hogar, que me atiendan. Esta típica imagen del hombre que llega sudando a la casa porque ha trabajado mucho, entonces ahora necesita que le sirvan la comida o esa Que le idea, den la ¿no? mejor porción, que Que no le es den- falso, pero que ignora el trabajo de las mujeres. Y ahí hay Totalmente. todo un juego bien interesante. Por Totalmente. eso es siempre relacional. Claro. ¿Tú cuál crees que puede ser el aporte en la práctica cotidiana, en las interacciones que tenemos las personas, las nuevas generaciones, entre hombres y mujeres, jóvenes? ¿Cuál crees que son las implicancias prácticas que puede tener esta reflexión teórica del campo de las masculinidades? Y yo creo que la masculinidad, contrariamente a lo que se cree, es difícil de vivir. Bueno, la vida es difícil para todos, pero la masculinidad tiene temas difíciles, y además la clásica también es muy cuestionada, es muy exigente y muy restrictiva. Curiosamente, las mujeres tenemos la sensación de que se nos ha abierto horizontes, y la masculinidad no es igual de abierta. Para los hombres es más restrictiva. Entonces les permite cuestionar una serie de mandatos cuando son muy cerrados. Por ejemplo, todo ese constante contrapunto, esa necesidad de probar que eres activo sexualmente, que eres fuerte, que eres seductor, que nadie te manda. Luego más tarde la cuestión con el éxito.
por ejemplo, volviendo al tema, yo como mujer nunca me he sentido muy presionada para ser exitosa. Trabajo porque lo necesito y felizmente me gusta, pero no siento esa angustia que sí veo en mis colegas varones, ¿no? Todos estos temas se pueden cuestionar, la relación con los hijos, que si los hombres están muy dispuestos a cuestionar, digamos, la paternidad tradicional, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ahora estamos en una coyuntura de crisis en donde se ha implementado una cuarentena pues mundial, ¿no? Y hay muchos hombres que están trabajando en casa y ha aparecido una serie de problemas que hacen visible pues todas estas desigualdades de género, la repartición del trabajo en el hogar, el trabajo de cuidado con los hijos. ¿Cómo crees tú que los estudios de masculinidades podrían aportar a esta problemática concreta que vivimos ahora? Mira, esa problemática concreta que vivimos ahora viene también de un largo debate, ¿no? Las mujeres han salido a trabajar desde los años 70, por lo menos, bueno, en el caso del Perú yo siempre he pensado que las mujeres siempre han trabajado, pero sencillamente las arrinconaban a trabajos de menos prestigio, de supervivencia. Ese cuestionamiento, el movimiento feminista siempre lo ha cuestionado y es antiguo, pero ahora, digamos, está tomando ribetes por lo que en las noticias que me llegan, porque está traduciendo en muchos casos en violencia, ¿no? Ha subido en todas partes del mundo. Ya de las primeras noticias de China, llegaron que en China la violencia familiar había subido enormemente. Entonces los hombres no saben estar en la casa, no saben compartir, se ponen muy tensos y entonces toda una expresión de toda esa negación del habitar en la casa en los hombres. Y justamente los estudios de masculinidades ayudarían a entender por qué estos hombres que ahora les toca estar en la casa tienen una serie de problemas y se generan contextos violentos. Es una cosa bien compleja. Por un lado está en esa parte cómoda, a mí me atienden, estoy en la casa, voy a ser atendido y obviamente las mujeres no están dispuestas y están exigiendo por la circunstancia una redistribución. Pero por otro lado, una idea que yo tengo hace tiempo es que lo femenino siempre ha actuado como la amenaza de lo masculino, como su borde. Entonces, si tú te fijas, a los hombres siempre es una manera de un contrapunto constante, eres femenino, caes dentro de lo femenino, mujercita, saco largo, blandengue, todo eso está asociado y entonces esto ha hecho que la masculinidad tenga una serie de evitamientos y la manera de habitar la casa también tiene que ver con evitar feminizarse, porque la casa es femenina. Entonces los hombres tienen que estar en la casa evitando, ¿no? Muchas mamás dicen, no, los niños no cocina o no hace la cama, ciertos detalles. A mi hermano no lo dejaban llevar a sus amigos a los dormitorios, por ejemplo. Tenían que estar abajo, no, los hombres no podían entrar en la parte íntima de la casa, a menos que fuéramos el hermano o el padre, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, están en la casa con una serie, primero con privilegios, y por el otro lado también con evitamientos que tienen que ver con ese temor a la feminización que es tan común en la construcción de la masculinidad. Yo creo que estos estudios pueden contribuir a deconstruir esto, ¿no? Y entender estas incomodidades, el por qué te sientes tan mal, ponerles un libreto, digamos, porque está incorporado, no está hecho hábito. Claro, justamente ahí creo que radica mucho del aporte de este campo de estudios, ¿no? Y de investigaciones como la que tú has realizado. Y ya para ir terminando nuestra conversación, Norma, que ha sido bien interesante y creo que es muy buena para abrir a muchos otros temas que pueden ser temas de episodios. ¿Qué otras investigaciones? Ahorita me mencionaste que estás trabajando en una investigación también con otro colega. Yo te conté que esa investigación grande, que le llamo mi libro negro, el negro, la hicimos Colombia, Perú y Chile. Y de ahí yo seguí siempre en relación, sobre todo con José Olavarría, en Santiago. Entonces, se cumplieron 20 años de nuestra primera investigación y decidimos volver a reunirnos. Creamos un grupo de investigaciones en la Católica, se llama Cuerpos, Performances y Subjetividades. Y Pepe y yo decidimos ya hacer una investigación comparando nuestros datos de hace 20 años con los de ahora. Y decidimos darnos en jóvenes universitarios, porque en ese momento, ahora todo ha cambiado, las universidades eran el centro más álgido de la crítica al género, ¿no? A las identidades de género. Queríamos comparar cómo la veían los jóvenes de hace 20 años, que teníamos unas muestras de jóvenes que habían sido jóvenes universitarios,
o que habían estado en la universidad recogiendo ese material. Entonces queríamos saber cómo estaban respondiendo a todo este movimiento tan luchador que se daba en estos ámbitos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Ya Perfecto. estamos sacando algunos resultados. Qué interesante. Que para diciembre ya estará todo terminado, listo. Bueno, entonces desde ya pues te voy invitando y si ustedes desean tener acá un micrófono abierto para difundir algunos de los resultados, nosotros felices. Creo que va a ser un buen aporte para seguir informando sobre este tema, ¿no? Claro que sí. Una última, solamente ya para cerrar. ¿Qué tipo de recomendación? Porque digamos, este es un podcast dirigido pues a todo el mundo que está interesado en el tema, ¿no? ¿Qué recomendación, ya sea película, serie, libro, que tú puedas recomendar sobre este tema para seguir profundizando, seguir trabajando el tema? Berta está haciendo un documental y varios microvideos que va a ser parte de esa investigación. Pero entre tanto, él siempre tiene, y lo puedes encontrar en YouTube, producción se llama el grupo Sherezade. Él tiene un montón de videos sobre este tema ya cargados y ahora están produciendo los que van a venir de esta investigación. Claro, sí, genial. Además, si es un material audiovisual es mejor aún, ¿no? Oye, muchas gracias, Norma. Ha sido un gusto y además muy, muy nutritivo, intelectual y para la reflexión, la conversación que hemos tenido hoy día. Pues es uno de mis temas favoritos, no te preocupes. Espero que este primer capítulo de nuestro podcast les haya gustado y que puedan seguirnos en Spotify, Instagram y Facebook. Nos encontrarán siempre como podcast Machos que se respetan. No se olviden de compartir y así seremos cada vez más en esta comunidad virtual. Hasta el próximo capítulo.